Verónica Lisset Castro Torres, Carnet 2016 0766 0, curso Historia del Arte 1, docente Magíster Miriam Dávila, tema Arte bizantino. Comenzamos. Contexto histórico del arte bizantino. Por el año 395 después de Cristo, Teodosio decidió dividir el Imperio romano entre sus dos hijos. A uno de sus hijos le dejó el Imperio occidental, pero este acabó en el siglo VI, siendo totalmente conquistado por los pueblos bárbaros, donde se desarrolló el arte prerrománico. Este pierde totalmente el arte, la cultura y la política del antiguo Imperio romano. Por otro lado, a su otro hijo le dejó el Imperio Oriental. A diferencia del anterior, este sobrevivió 1000 años más. Por lo tanto, este se le consideró como el transmisor de las formas artísticas del antiguo Imperio Romano. El Imperio Romano fue establecido en Bizancio, que luego fue nombrado Constantinopla. De ahí viene el nombre del Imperio Bizantino. Entonces, se le conoce así debido al emperador Constantino, que toma el control del Imperio Romano Oriental y pone fin a la persecución de los cristianos y adopta el cristianismo como religión de su corte. Todo esto nos da lugar para comenzar a hablar sobre el arte bizantino. El arte bizantino fue rico y lujoso. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el arte helenístico y fue la evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental, y se desarrolló principalmente en la capital Bizancio, que fue llamada después Constantinopla, que es actualmente Estambul en Turquía. También se desarrolló diferentes partes en Grecia y en Italia, desde el siglo V hasta el siglo XV. Este conservadurismo se explica por el sistema teocrático del Imperio bizantino, que consideraba su estructura como un reflejo del mundo celestial. Si solo existe un Dios, también debe existir una única autoridad en la tierra, que era el emperador. Además de gobernar, el emperador tenía la responsabilidad de promover y defender la fe. La división política del Imperio romano llevó al fin de la unidad cristiana, estableciéndose dos iglesias principales, la oriental y la occidental. Arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina tiene una relación estrecha con la romana y la paleocristiana. Al igual que en los primeros tiempos del cristianismo, la basílica o templo sigue siendo la forma principal, pero debe ajustarse a un culto que se ha vuelto más complejo. La gran innovación es la planta central con varias naves y una cúpula, que rompe con la tradición basilical que predominó en el occidente durante toda la Edad Media. Busca ampliar el espacio para el clero, pero los métodos difieren. En occidente se separa la nave principal con canceles para integrar en el altar mayor, mientras que en oriente el edificio se organiza alrededor de un espacio central, con varias naves, reservando la nave central para los sacerdotes y las laterales y tribunas para los fieles. La planta central se cubre con una cúpula, que en el mundo bizantino se concibe de forma innovadora, gracias al uso del ladrillo, que es más ligero y flexible, permitiendo formas variadas. La cúpula no descansa directamente sobre los muros, sino sobre pechinas, que son triángulos curvos que transforman el espacio cuadrado en circular mediante arcos. La cúpula en el mundo bizantino no solo cierra el espacio, sino que también funciona como un dosel, que, por dentro, parece abrirse sobre los espectadores y, por fuera, se vuelve un elemento destacado del edificio. En cambio, la función de los muros, en que la arquitectura romana y paleocristiana eran gruesos y cerrados, mientras que en la bizantina se vuelven más delgados y permiten abrir ventanas para que dejen entrar la luz. Los muros pueden tener arquerías de punto medio sobre las columnas decoradas, con capiteles elaborados, adornados con motivos planos y calados, que, mediante la técnica del trepado, crean efectos del claroscuro que parecen delicados
encajes. Mosaicos brillantes y capiteles decorados también contribuye a esa sensación de misterio y ligereza. El templo bizantino es la imagen del universo. Mientras las partes inferiores representan la tierra, la cúpula equivale al cielo, por ser la zona más alta y más iluminada gracias a las ventanas que se abren en ella y que irradian los rayos divinos hacia abajo. Pintura bizantina. La pintura bizantina refleja la absoluta centralidad de la religión en la vida social y política del Imperio del Oriente. Hasta el siglo VIII, las imágenes eran consideradas herramientas útiles para la enseñanza, al igual que lo fue en el arte paleocristiano. Sin embargo, a partir de este momento se desató una crisis iconoclasta que perduró hasta mediados del siglo IX, marcando así un cambio radical en el ámbito artístico, donde el conflicto se inició en el año 730, cuando el emperador León III, sin el apoyo del cristianismo en Roma y tomando como referencia las tradiciones judías e islámicas, prohibió las imágenes al considerarlas promotoras de idolatría. Argumentaba que el maligno residía en la materia y en los sentidos que no ayudaban a alcanzar lo divino. Esto fue una cuestión que tuvo profundas repercusiones sociales, políticas y económicas, enfrentando a quienes se oponían y a quienes defendían el uso de las imágenes. Entre los defensores destacan los monasterios, los más perjudicados, ya que en la producción de religioso era una fuente principal de sus ingresos. Por otro lado, los iconoclastas no estaban en contra del arte en sí, sino de las obras religiosas, para los que cubrieron con yeso los mosaicos, destruyeron así los frescos de muro y quemaron cualquier pintura pequeña. Estos motivos fueron reemplazados por los templos por temas seculares, como por ejemplo el retrato del emperador, caballos de guerra, escenas de caza, la guerra y así como representaciones de las plantas y animales. Llegó a su fin en el año 843, cuando los iconoclastas fueron derrotados por los ortodoxos. A partir de entonces se estableció la esencia del arte bizantino, aunque el cisma entre las iglesias de Constantinopla y Roma no se produjo hasta el siglo XI. Como resultado, las imágenes fueron nuevamente admitidas, pero con un nuevo significado, ya que no eran solo didácticas, sino principalmente sagradas. Esto implicaba que no se veneraban por sí mismas, como lo hacían los paganos, sino que a través de ellas se adoraba a un dios y a los santos. De esta manera, las pinturas de los templos se consideraban reflejo de lo divino, con el poder de elevar a los fieles al más allá. Por ello se establecieron normas iconográficas, las cuales se aplicaban únicamente a los mosaicos y a las pinturas, ya que la escultura no era considerada por la Iglesia oriental. Esto lo limitó a la hora de hacerlo, donde es la libertad del artista, quien ahora debía ajustarse a temas ya definidos por la tradición antigua y a un estilo idealizado, lo que contribuyó a preservar el legado clásico, pero al mismo tiempo también impidió que el arte bizantino evolucionara al mismo ritmo que el occidental. Todo el trabajo iconográfico de los mosaicos en el templo dependían de la concepción de éste, como una representación de los mundos celestiales y terrenales. Las partes superiores, como el ábside, la cúpula y las bóvedas, simbolizan el cielo, mientras que la tierra se manifiesta en la zona entre el suelo y el inicio de los arcos. Los temas más importantes eran el Cristo Pantocrator, la Virgen María, las grandes festividades cristianas, los santos y el juicio final. La pintura bizantina se distinguía por sus iconos, imágenes sagradas sobre madera o portátil realizadas con una técnica particular.
Gracias por su atención. Gracias por su atención.